conmigo el versículo 19, por favor, una vez más. Ade, si me puedes ayudar. Hebreos 6, 19, por favor. Aleluya. ¿Quién está gozoso de estar aquí? Aleluya. Hebreos 6, versículo 19. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Usted lo tiene? Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. El versículo 18 nos dice a nosotros por qué nuestra alma está anclada. Por favor. ¿Por qué nuestra alma está anclada? Dice el versículo 18, la parte B: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. La palabra asirnos es agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Jesús fue puesto en la cruz y a través de su muerte el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado en dos. Por eso la vida aparte de Jesucristo está llena de incertidumbre. Cuando nosotros estamos fuera de Jesús, o cuando Jesús está fuera de nuestras vidas están llenas de incertidumbre. Porque cuando está nuestra vida fuera, o Cristo está fuera de nuestra vida, entonces nuestra vida está fuera del plan y el propósito de Dios. En esta noche, de eso quiero hablar un momento. Jesús, el ancla de mi fe. Mi vida no puede estar anclada en lo que tengo, en alguien, en el gobierno. Todo eso es lo que está a mi alrededor. Pero mi mayor y mejor ancla es cuando mi vida está cimentada en Jesucristo. Si mi vida está cimentada en Jesús, si mi vida está llena de Jesús, entonces esa esperanza está bien anclada. Mi alma está bien anclada. Cuando Jesús se convierte en el ancla de mi vida, entonces yo camino en esperanza contra esperanza. ¿Está aquí todavía? Cuando estoy anclado en Jesús, mi esperanza está por encima de toda esperanza. ¿Y qué es un ancla? Literalmente y físicamente, un ancla es un instrumento de hierro forjado que se utiliza para aferrar los barcos en el fondo del mar. ¿Para qué? Para que el barco no se vaya a la deriva en el momento que llegó a puerto o que se ancló en cierto lugar. Si el barco está en alta mar, necesita estar en un sitio específico. En ese lugar tiene que arrojar sus anclas, tiene que tirar sus anclas para que la fuerte marea, el fuerte viento no puedan moverlo del lugar donde está. Y de esa manera Jesucristo nos hace a nosotros copartícipe de esta esperanza. Y mientras estaba escudriñando, como siempre me encanta, ¿verdad?, decirlo, y estaba buscando esa información de una definición, Wikipedia nos dice, por el hecho de que ésta mantiene la embarcación fija en el mar,
también se construyó o se constituyó una alegoría a causa del ancla. Una alegoría que da esperanza y que da salvación. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es algo que yo tomo para dar un ejemplo de algo físico para llevarlo a algo espiritual. El ancla para el cristiano de la antigüedad vino a ser un símbolo de esperanza y un símbolo de firmeza. Se consideraba como un símbolo universal, de solidez, de tranquilidad y de fidelidad. El cristianismo en la antigüedad tomó el ancla y alrededor de sus garfios o sus si pudiésemos decir aquello que está forjada el ancla, que son como unos brazos a su alrededor o a su lado, pusieron 2 peces para indicar que el cristianismo estaba cimentado sobre Jesucristo como el ancla de nuestras vidas. En el cristianismo el ancla se convirtió en el símbolo de Cristo, quien evita que todo naufragio espiritual venga a nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en aquel que ya hizo la obra en la cruz del Calvario. No podemos poner nuestra mirada en lo efímero, no podemos poner nuestra mirada en aquellas cosas que un día van a perecer. Diga conmigo: Jesús, ancla de mi fe. Hebreos 6:19 nos dice que nuestra ancla debe ser Él. Que Él entró por el velo con mucha esperanza, rompió, rasgó el velo cuando fue a la cruz. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27. Él entró por el velo y rasgó el velo en 2. Mateo capítulo 27 versículo 45 dice de la siguiente manera. Versículo 45 al 54 dice: y estando en la cruz del Calvario, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, yo quiero que usted subraye ese pasaje, ese versículo en su Biblia. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Usted leyó conmigo? Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Dice aquí Hebreos 6:19 que Él traspasó el velo. El velo fue rasgado en 2 cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Cristo
como ancla de nuestras vidas, como ancla de mi fe, manifiesta dos elementos en sí mismo, el divino y el humano. Diga conmigo, el divino y el humano. Dígale al que está a su lado, Jesús era divino y era humano. Por lo tanto, nuestra ancla es Dios, pero también era hombre. Para hacernos entender que cuando nuestra esperanza, a pesar del dolor, está puesta en Dios, Dios siempre tiene una solución. Aunque todo el mundo se estaba burlando de él en la cruz del Calvario, él sabía que Dios le había dado una promesa, que el Padre le había dado una promesa y le dijo: te doy la autoridad de poner tu vida y volverla a tomar. Yo doy mi vida por mí mismo, nadie me la quita sino que yo la entrego, pero el Padre me dio autoridad para ponerla en la cruz, pero para volverla a tomar y recibir la autoridad y sentarme a la diestra de mi Padre Celestial. Jesús era Dios, pero también nos dio a conocer que era hombre, era divino, era humano. Cristo es nuestra esperanza. Usted que me está viendo, usted que está aquí, Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en el pastor, nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en el trabajo. Sí confiamos en aquellos que nos rodean, pero mi esperanza y mi ancla deben de estar puestas en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque Él nunca va a fallar. Los hombres nos pueden fallar. El negocio se puede ir a la quiebra. Pero Dios nunca, nunca ha fallado. Los recursos de Dios son ilimitados. Dios nunca se ha ido a la quiebra. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Cristo fue sometido a torturas, a duras pruebas. Y dice aún más que fue probado por Dios mismo. Fue probado por el hombre y fue probado por los demonios. Pero en medio de todas estas pruebas, Cristo manifestó el poder que en Él había. Su poder soberano. Cristo traspasó el velo que solamente una vez al año, nos dice la palabra de Dios en Levítico, que una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo que separaba ese velo. Pero me impresiona la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Porque en esa esperanza de lo que Cristo hizo es que se basa nuestra fe. Dice aquí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. El versículo 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios, habiendo jurado, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro más grande que Dios, juró por sí mismo. Por lo tanto, las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son ciertas. Y dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Abraham entendía que Dios es el que había prometido y el que iba a cumplir sus promesas. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Diga conmigo, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Dios no puede cambiar lo que ya Él dijo, su juramento. Dios se ha retractado de algunas cosas, pero cuando Dios ha dado una palabra, Él la cumple. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Aleluya. Y oiga bien lo que dice esta versión. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cuando el velo se rasgó en dos, nos dio a nosotros el privilegio de poder acercarnos personalmente ante ese Padre Celestial sin ningún intermediario. Usted no necesita ir donde el pastor o donde un hermano para usted entrar a la presencia. Usted tiene la autoridad en Cristo Jesús, el privilegio, el derecho legal, aleluya, de entrar al lugar de su presencia y recibir ahí lo que usted está pidiendo con fe delante del Señor. Aleluya. Y esta esperanza es la que me sostiene. Esta esperanza es confiable para mi alma. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús se presentó como sacrificio. Jesús se presentó como mediador, como sumo sacerdote, pero también se presentó como sacrificio, como el cordero que iba a ser sacrificado. En otras palabras, Jesús mismo en su persona tenía estas dos cualidades. Diga conmigo, sumo sacerdote y el cordero. Jesús presentó su sacrificio y no fue a la corte de un hombre a presentar su sacrificio por los pecados, sino que Él mismo se presentó al trono celestial para interceder por nosotros, para que nosotros hoy pudiésemos recibir el perdón y la vida eterna, para que pudiésemos recibir la salvación. Él abogó por ti, por mí, ante el trono celestial. Qué lindo es esto, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Usted no tiene que hacer nada, ni tuvo que hacer nada. Él mismo fue ante el Padre y le dijo, mira, Padre, fulano, Giselle, Milagro, Esperanza, Giancarlo, Erasmo, Alberto, Juan. Señor, yo estoy delante de ti por ellos. Yo vengo a ti como el sumo sacerdote ante el trono celestial, pero también vengo ante ti como el cordero que fue sacrificado. Jesucristo no derramó cualquier sangre, Jesucristo derramó su sangre preciosa. Por eso no es cualquier sacrificio. Jesucristo es el Cordero divino que fue a la cruz del Calvario. Esta esperanza nos sostiene. Jesús es la ancla de nuestra esperanza. No estamos sostenidos en lo que alguien pueda hacer o no pueda hacer. Nuestra esperanza está sostenida en lo que Cristo hizo.
Ya Él lo hizo. Ya Él entró al tabernáculo celestial. Ya Él pagó el precio. Cristo fue directo al Padre. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo vive eternamente. Eternamente. Él fue como cordero a la cruz, pero está sentado a la diestra del Padre como abogado para interceder por nosotros. Pero un día vendrá como juez a juzgar vivos y muertos. Jesús tomó tu lugar y mi lugar. Diga conmigo, Él tomó mi lugar. Diga conmigo, tomó mis culpas. Levante sus manos y diga, Él es mi esperanza. Diga conmigo, Él es el ancla de mi esperanza. Por eso es que cuando vivimos en momentos difíciles, cuando vienen las pruebas y las batallas, cuando vienen los momentos desconocidos a nuestras vidas, si nuestra vida está anclada, si nuestro corazón está anclado en Jesús, nada nos moverá. Yo dije, nada nos moverá. Si no, acompáñeme al Salmo 40, versículo 1 y 3, y póngase de pie, porque voy a leer algunos versículos para terminar en esta noche. Salmo 40, versículo 1 y 3. Aleluya. El salmista nos da una enseñanza poderosa en este salmo. Salmo 40, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo el Señor? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Antes de que el ancla fuese hecho de metal, las anclas eran hechas con unas piedras grandes, las cuales se le hacía un orificio y se amarraban con cadenas. Por eso el salmista aquí dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esto está hablando de seguridad. Está hablando de firmeza. El salmista clamó en medio de sus necesidades y Dios lo escuchó. Eso es esperanza. Diga conmigo en esta noche, en Dios hay esperanza. Dios ni llega antes ni después. Dios siempre llega en el momento correcto. Así es, en el momento correcto. Por eso Jesús es el ancla de mi fe. Jesús es mi ancla firme. Jesús es mi ancla firme. Que tu esperanza esté en Jesús. Que tu esperanza esté puesta en Él. Acompáñeme ahora a Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Si usted tiene la Reina Valera 60 en sus manos, dice una esperanza viva. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Diga conmigo, una esperanza. No los oigo, una esperanza. Usted que está en su casa, Él nos llamó para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Nuestra esperanza no está en un muerto. Nuestra esperanza está en aquel que resucitó al tercer día. Aleluya. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Dice, para que nosotros renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Oiga la esperanza que nos espera. Aquí hay tribulaciones, lo dice ahí mismo. Para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la. Entonces, cuando estoy anclado en Jesucristo, es por fe para esperanza. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Usted escuchó esta noche? La esperanza no es forjada en nuestro corazón. La fe no es forjada en nuestro corazón cuando todo está bien. La fe y la esperanza se forjan en el corazón, porque en medio de las pruebas yo estoy siendo formado. Dice aquí, ustedes se alegran ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversa prueba. Lea conmigo versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Aleluya. Y concluyo en esta noche con Primera de Juan, capítulo 3. Todo el que está aquí, por favor, sobre sus pies. Y usted en su casa, acompáñeme poniéndose de pie ahí con su Biblia. Y lea conmigo este pasaje. Diga conmigo, Jesucristo. Todos, Jesucristo, ancla de mi fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Esto es para usted y para mí. Porque mientras estamos caminando
sustentando nuestro corazón en esta esperanza de que si Él murió y resucitó, yo también he recibido esa promesa de estar con Él para toda la eternidad. Pero mientras estoy aquí en la tierra, caminando en esa esperanza, el versículo 3 dice de Primera de Juan, capítulo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? ¿Y quién es Él? Jesucristo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Usted entendió, verdad? Hay una versión que lo dice un poquito más sencillo, la TLA. Dice, todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Levante sus manos y diga conmigo: Jesús, ancla de mi fe. Jesucristo es el dador de la fe. Necesitamos cimentar nuestras vidas en la roca que es Cristo. Y yo doy gracias a Dios, porque si estamos aquí es porque Él ha llenado nuestro corazón de una esperanza viva. De una esperanza viva. No seguimos un cuento de hada. No estamos aquí porque alguien nos hizo un cuento bonito. Estamos aquí porque el Hijo de Dios nos dijo: donde yo esté, ustedes también estarán. Y mientras llega eso, mientras esperamos eso, vivamos aquí agradando a Dios, dice Juan. Y dice el libro de Hebreos, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Jesús, así como dijo el salmista, Señor, clamamos a ti para que tú pongas nuestros pies sobre roca firme. Que nada, Señor, nos saque de esta esperanza. Que nada nos mueva, porque nuestra vida está anclada en Jesús. Porque nuestra vida, nuestro corazón está anclado en Jesús. Aférranos más, Señor, a esa ancla. No permitiendo que nuestra vida se vaya a la deriva, porque estamos sustentados en ti. Si tú que me estás escuchando, sientes que en algún momento de tu vida ha ido a la deriva, quiero decirte en esta hora que el ancla de tu embarcación debe de ser Jesucristo. Y usted que está aquí, afirme su barca y que Jesucristo sea su capitán, pero también sea su ancla. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta noche. Que la paz de Dios, la gracia y el favor de Dios te acompañen en toda esta semana.